Hola, bienvenidos a Deliciosa Vida nuevamente. Espero que te encuentres bien. La receta de hoy día son unas ricas quesadillas de pollo fritas con una deliciosa salsa verde. Así es de que quédate conmigo porque ya empezamos. Ingredientes para estas quesadillas son 2 libras de pollo, 1 y media cebolla, 5 ajos, 2 jitomates, 1 y media libra de tomatillos, 5 chiles serranos, 4 tazas de harina de maíz para hacer tortillas, 4 cucharadas de caldo de pollo en polvo, 3 libras de queso Oaxaca, 1 taza de aceite, una lechuga picada, media libra de queso cotija rallado, media libra de crema agria mexicana, sal al gusto y agua. Y para tu conveniencia, todos estos ingredientes y sus cantidades van a estar en la cajita de descripción. Primero vamos a cocer el pollo y para esto vamos a agregar en una olla el pollo junto con 2 dientes de ajo, 1/4 de cebolla, sal y después vamos a cubrir con agua el pollo hasta que quede sumergido. Vamos a cocinar el pollo a fuego alto hasta que empiece a hervir. Una vez que empiece a hervir, bajamos la temperatura a un poco menos de medio, cubrimos y cocinamos por 45 minutos o hasta que el pollo esté bien cocido. Cuando el pollo ya está cocinado, vamos a reservar una taza del caldo de pollo y vamos a iniciar a desmenuzar el pollo. El pollo debe de quedar muy bien desmenuzado, como lo pueden ver aquí. Vamos a sofreír el pollo y para esto vamos a necesitar una cebolla mediana picada y 2 jitomates picados. En una cacerola vamos a agregar un poco de aceite y vamos a sofreír la cebolla y el ajo picado. Pasando 2 minutos agregamos el jitomate picado y seguimos cocinando por otros 3 minutos. Una vez que el jitomate y la cebolla están bien sofreídos, vamos a agregar el pollo. Agregamos también 2 cucharaditas de caldo de pollo de tu preferencia y 1 taza de caldo de pollo del que sobró cuando cocinamos el pollo. Mezclamos muy bien y dejamos sofreír por otros 5 minutos. Así es como debe de quedar el pollo. Lo vamos a reservar al lado para cuando ya estemos listos para preparar las quesadillas. Ahora vamos a preparar una salsa verde para acompañar las quesadillas y empezamos removiendo las cáscaras de los tomatillos. Después en un poco de agua vamos a cocinar los tomatillos con los chiles serranos. Una vez que estén cocinados los tomatillos y los chiles, los llevamos a la licuadora con la misma agua con la que los cocinamos. Le ponemos un ajo y un trocito de cebolla. Una vez que ya está licuada la salsa, vamos a agregar la sal y el cilantro y volvemos a licuar. Está lista la salsa, la vamos a reservar y ahora vamos a continuar preparando la masa para las quesadillas. En un tazón vamos a agregar la harina para hacer tortillas y 2 cucharaditas de caldo de pollo en polvo del que tú prefieras. Ahora vamos agregando el agua poco a poco y comenzamos a amasar.
Ya está lista nuestra masa. La masa tiene que estar suave al tacto, pero no se debe de pegar en tus manos. Bueno, vamos a iniciar a preparar las quesadillas. Antes de iniciar con la elaboración de las quesadillas, vamos a mezclar el sofrito del pollo y el queso Oaxaca. Si no tienes queso Oaxaca, puedes utilizar el queso mozzarella. Yo estoy utilizando queso Oaxaca porque es el auténtico mexicano para estas quesadillas. Bueno, una vez que ya está mezclado el queso con el pollo, vamos a dar inicio a preparar las quesadillas. Para la preparación de las quesadillas vamos a necesitar una máquina para hacer tortillas o una prensadora de tortillas. Aparte de la tortillera, recuerda que también tienes que tener 2 pedacitos de plástico para que no se te pegue la masa a la hora de hacer la tortilla. Vamos a tomar una porción de masa y la vamos a bolear. En este caso yo voy a hacer quesadillas grandes. Tú puedes hacer las quesadillas del tamaño que tú gustes, pero yo voy a hacer las grandes. Entonces vamos a empezar a prensar la tortilla. Una vez que ya está prensada la tortilla, le vamos a agregar el relleno. Yo le voy a agregar relleno de pollo, pero reservé un poco de queso Oaxaca para hacer quesadillas solamente de queso. Una vez prensada la tortilla, vamos a quitar el primer plástico y ahora vamos a agregar el relleno del queso con el pollo. Lo vamos a poner no necesariamente en el centro, sino un poco más hacia la orilla. Y con el mismo plástico le vamos a dar forma a la quesadilla como si fuera a hacer una empanada. La sellamos de las orillas con nuestros dedos. Le quitamos otra vez el plástico y listo, ya está lista para irse a freír. Para freír las quesadillas vamos a agregar el suficiente aceite a una cacerola. Vamos a dejar que se caliente en fuego alto y una vez que esté caliente bajamos la temperatura a un poco menos de medio y agregamos la quesadilla para que se empiece a freír. Dejamos que se fría la quesadilla aproximadamente de 2 a 3 minutos por cada lado o hasta que tenga un color doradito y esté doradita por los dos lados. Ya está dorada la quesadilla de un lado, ahora le vamos a dar vuelta. Hay que tener mucho cuidado a la hora de darle vuelta a las quesadillas o a la hora de poner la quesadilla en el aceite, ya que puede ser muy peligroso el aceite caliente. Si dejas caer la quesadilla así de repente y sin cuidado, pues el aceite va a brincar hacia afuera y te puede quemar, así es de que te recomiendo mucha precaución en este proceso. Ya está la quesadilla lista y ahora la vamos a poner en un plato con una servilleta para que absorba el exceso de aceite. Y así continuamos haciendo nuestras quesadillas. Prensamos la tortilla, le agregamos el relleno y después la llevamos a freír y así consecutivamente hasta que terminemos con todas nuestras quesadillas.
terminé de freír las quesadillas, me salieron 10 quesadillas grandes, pero si las haces más pequeñas seguramente te van a salir 20 quesadillas. Bueno, vamos a empezar a preparar una quesadilla y de la forma que a mí me gusta prepararla es poniendo una cama de lechuga rallada en el plato. Después voy a poner la quesadilla, la voy a partir a la mitad y después la voy a bañar con crema agria. A mí me gusta utilizar la crema agria mexicana y si está un poquito muy espesa le puedes agregar un poquito de leche para diluirla. Después vamos a agregarle bastante salsa verde de la que preparamos anteriormente. Esta salsa es perfecta para cualquier antojito mexicano, así es de que yo la voy a cubrir bastante con salsa. Por último la vamos a cubrir con un poco de queso cotija rallado. Si no tienes queso cotija puedes utilizar queso fresco también. Y listo, aquí está nuestra quesadilla. Te invito a que prepares esta receta porque te prometo que va a ser un éxito en tu cocina. No te imaginas lo ricas que son, lo deliciosas y antojables que son. A cualquier persona le encantarán. Así es de que prepárala y cuéntame cómo te salieron tus quesadillas. Bueno, yo me despido de ti, pero antes no se te olvide suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Dale un like a este video y compártelo. Y como siempre, no se te olvide disfrutar la vida porque la vida es una deliciosa vida. Hasta la próxima.